Hola, Dios les bendiga. Es un gusto el poder saludarlos una vez más aquí en nuestra página. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que estamos tratando en estos videos, que se llama Conociendo a las mujeres de la Biblia. Y bueno, hemos visto historias muy importantes. Todas las historias son muy especiales porque nos trae una enseñanza para nosotros, para nuestras vidas. Y el día de hoy nos va a tocar hablar acerca de Sara. Es un nombre que a lo mejor pues es más conocido, es muy conocido puesto que en la Biblia ocupa varios capítulos la historia de Sara. Entonces vamos a hablar de Sara en este día, así que yo les invito para que me acompañen y podamos juntos escudriñar esta hermosa historia. Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar con el estudio que nos toca en este día. Y pues como ya les dije, es acerca de Sara. En la Biblia hay varios capítulos que ocupan la historia de este personaje, junto con su esposo Abraham. Y bueno, para empezar vamos a ver que Sara era esposa de Abraham y fue la mamá de Isaac y fue la abuelita de Jacob y de Esaú. Entonces vemos que es en Sara y Abraham es donde se comienza, donde empieza el pueblo hebreo, el pueblo judío. De ahí viene toda esa gran generación, todo ese gran pueblo de nuestro Dios. Vemos al comienzo de la historia cómo Dios habla con Abraham y le pide que salga del lugar donde ellos viven, que vayan a otro lugar donde Dios les va a dirigir. Y vemos que Sara, como una buena esposa, pues ella acompañó a su esposo, siempre amándolo, siempre respetándolo. Vemos como Sara, en la Biblia dice que Sara le llama a Abraham Señor. Era tanto el respeto que Sara tenía para su esposo, era tanto el amor que ella sí le expresaba como esa palabra de Señor. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que Sara era una buena esposa. Vemos en la palabra del Señor que Sara era una mujer muy bella, de una hermosa apariencia. Pero dentro de todo esto había una situación en la vida de Sara, y era que no podía tener hijos, que era estéril, y eso le dolía en su corazón porque ella amaba a su esposo, pero no podía darle esos hijos que anhelaban como matrimonio. Y vemos en la palabra del Señor cómo Dios le habla a Abraham de una manera tan bonita, tan preciosa. En una noche llena de estrellas, Él le dice: así como está el cielo estrellado, así como están las estrellas que no las puedes contar, así será tu descendencia, así serán tus generaciones que no las vas a poder contar. Esa palabra, esa promesa vino a ser algo especial en el corazón de Abraham, y él la compartió a su esposa. Y vemos que esa promesa ahí estaba, la promesa de un hijo. Pero pasó el tiempo, pasaron los días, pasaron los años, y no se veía el cumplimiento, porque vemos que no es en el tiempo que nosotros queramos. Las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. Y por eso es importante saber aprender a esperar en Dios. La historia es muy amplia, pero vamos a tratar de resumirla lo más que se pueda. Vemos que la Biblia dice Sara quizá desesperó un poquito, quizá no hubo tanta paciencia de esperar porque ella veía su situación. Ella veía que de pronto ya no era una jovencita, ya no era una mujer fértil, se podría decir, ya estaba envejeciendo, y pues ella pensaba: ¿cómo va a ser que voy a tener un hijo si ya estoy grande? Entonces ella pensó un plan y le dio a su sierva, a su esposo, para que pudieran tener un hijo. Yo me imagino que ella pensó: quizá la promesa no es para mí, la promesa es para mi esposo y él va a tener un hijo. Ellos tuvieron un hijo, la sierva y Abraham, al cual le pusieron por nombre Ismael. Pero
vemos que ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, el cual tendría a Sara y Abraham. Entonces vemos en la palabra de Dios, aquí vamos a leer un versículo de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos habla en Génesis 17:15 de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esta palabra confirma que Dios y la promesa de Dios estaba ahí en Sara y en Abraham. Vemos que aquí Dios le cambia el nombre, porque en un principio Sara, pues su nombre era Sarai, que significa mi princesa, y Dios le cambió ese nombre por Sara, que significa madre de naciones. Madre de naciones, este es el significado de Sara. Entonces vemos cómo Dios nuevamente les da la promesa, y pasó el tiempo y la palabra de Dios nos dice que nuevamente llegó otra vez esa palabra a Abraham y a Sara a través de unos varones que llegaron en cierto momento a las tiendas donde ellos habitaban. Y la promesa fue nuevamente de que Dios les daría un hijo. Y la Biblia dice que Sara estaba ahí escuchando, a lo mejor un poco lejitos, y escuchó y se rió. Pero no fue una risa quizá de gozo, de muy alegre, sino que fue una risa de decir: ¿cómo va a ser que yo a esta edad pueda tener un hijo si ya estoy grande? Si ya dice la Biblia que ya había cesado la costumbre de las mujeres en ella. Ya no era una mujer fértil, naturalmente ya no podía tener hijos, pero vemos que para Dios no hay nada imposible, y que Dios es experto en hacer cosas, en hacer milagros de donde pareciera que no hay, que no se puede. Dios ahí obra de una manera tan bonita y tan especial como lo hizo en la vida de Sara. Después de esto dice la Biblia en Génesis 18:13: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces nuevamente fue la promesa de que Sara y Abraham tendrían un hijo, y ciertamente pasó, ciertamente ellos pudieron concebir y tuvieron a su pequeño Isaac, y fue de bendición, porque de ahí parte el pueblo de Israel a través de Isaac, a través de Jacob. Ahí parte este hermoso pueblo de Dios. Así que, hermanas, esta es una invitación a creerle a Dios, a que nuestra fe aumente, a no desesperar, a tener paciencia, a aprender a esperar en Dios, que si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios será quien esté obrando, quien está cumpliendo. La promesa de Dios es real. Yo quiero contarles también en este momento nuestra historia como familia, que es muy parecida a este tema de creerle a Dios y creer en las promesas de Dios. Cuando nosotros nos casamos, pasó un tiempo, un año quizá, unos meses, y nuestro anhelo, nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón era poder tener hijos ya. Queríamos tener ya nuestra familia, queríamos tener hijos. Y en una ocasión había terminado la celebración de un aniversario más de la Iglesia Esperanza de Vida. Y estábamos en casa y se hizo una oración, y Dios hablando en nuestras vidas a través de una hermana, y habló en nuestras vidas y habló mi vida en especial. Y me decía eso tan bonito, que Dios conocía y Dios sabía el anhelo y el deseo que había en mi corazón. Que Dios tocaba mi cuerpo, que Dios preparaba mi vida para la llegada de nuestra primera hija, que fue Eli. Y bueno, fue muy bonito, porque ¿quién te puede decir, quién te puede asegurar, quién te puede hacer con tanta certeza de que viene esa bendición de parte de Dios? Nadie, solamente Dios es el que te puede dar. Y fue algo tan
impactante para mí porque me dijo en menos de 3 meses vas a ver la respuesta. Y yo le creí a Dios y yo dije, yo voy a creer a esta palabra, yo tomo esta palabra y bueno, ya nos despedimos y todo y nos quedamos muy contentos con esta palabra, con esta promesa de que Dios nos bendeciría con un bebé. Y bueno, pasó el tiempo, pasó un mes, pasó 2 meses, antes de que terminaran los 3 meses. En verdad se los digo, hermanos, antes de que terminaran los 3 meses me empecé a sentir mal y a hacer unos estudios y efectivamente estaba embarazada y fue impactante para nosotros el poder decir gracias Señor, confiamos en ti y tú nos das esa palabra, la creímos, la tomamos y aquí vemos la respuesta de parte de Dios. Por eso fue que en nosotros hubo el sentir de ponerle a nuestra hija este nombre, Elisa, que significa promesa de Dios. Porque Dios es un Dios de promesas, pero necesitamos creer a esas promesas. Y miren cómo es Dios tan bueno, que Dios escucha y Dios conoce el anhelo y el deseo que hay en nuestro corazón, en lo más íntimo y en lo más profundo, donde a veces nadie nos puede escuchar, donde a veces nadie puede saber nada de nosotros, pero Dios sí lo sabe. Y Dios conoce lo que hay en tu corazón, los anhelos y los deseos que tú tienes. Y si tú le pides a Dios, si tú crees que Dios tiene la respuesta, que Dios te puede dar esa palabra de promesa, tú necesitas creerlo y Dios estará obrando de una manera hermosa y especial en tu vida. Sara pudo ver la mano de Dios. Dice la Biblia, y vamos a leer en Hebreos 11:11, esta porción que dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice la Biblia, fuera de tiempo, porque humanamente no había manera que ella pudiera quedar embarazada, pues ya no estaba en la edad fértil, ella ya no estaba en edad. Pero como dice la Biblia, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Vemos que no hay nada imposible para Dios. Y ella pudo dar a luz, aún en la vejez, aún en esa situación en la que ella estaba, ella pudo tener fuerzas para dar a luz un hijo. Y vemos la Biblia que dice por la fe, porque hubo fe en su corazón. Después del nacimiento de Isaac, Dios aumentó la fe de esta mujer de una manera tan especial. Hubo un crecimiento en la vida de Sara. Así como Dios quiere que en nuestra fe haya un crecimiento en nuestra vida, que podamos crecer en fe, podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Acá en el libro de Hebreos vemos que aparecen muchos personajes, muchos hombres y solamente 2 mujeres que nos hablan la Biblia en este capítulo de los héroes de la fe. Entre ellos está Rahab y Sara. Vemos que Sara ocupa un lugar importante acá en el libro de Hebreos, puesto que hubo fe en su corazón. Así que, hermanas, sigamos adelante confiando en Dios. Y los dejo con esta pregunta que viene en el libro de Génesis: ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Nosotros sabemos en nuestro corazón que no hay nada imposible para nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que esta palabra sea de bendición en nuestras vidas. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra tan hermosa, tan preciosa, que nos enseña cada día, Señor. Tu palabra que nos habla de una manera tan especial, puesto que nos dice, Señor, que no hay nada imposible para usted, que debemos de confiar en ti, que debemos de aferrarnos a las promesas y a las palabras que usted nos deja, Señor, que podamos con todo nuestro corazón creer, Señor, a tus promesas, pues fiel eres tú que nos has prometido, Señor.
Muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Que nuestra fe pueda seguir creciendo, así como esa pequeña semilla de mostaza, que pueda crecer y crecer, Señor. Dios amado, porque necesitamos esa confianza y esa fe para que nuestra vida espiritual vaya en aumento. Señor, bendice a mis hermanas que están escuchando y viendo estos videos. Bendíceles, Señor, y en toda necesidad que ellas pudieran tener, enséñanos a confiar y a esperar en ti, Señor, a tener paciencia y a creer, Dios mío, en que tus promesas en tu tiempo y en tu momento se harán una realidad, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Me dio muchísimo gusto el poder compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios, esta reflexión de la vida de Sara. Y bueno, nos vemos en un próximo video.